Misterios a la orden. El caso del hombre atrapado en un bucle temporal durante 48 horas en Tokio. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy traemos una historia que desafía las leyes del tiempo tal y como las conocemos. Imagina despertar y vivir exactamente el mismo día, una y otra vez. La misma gente, los mismos sonidos, los mismos sucesos, pero sin que nadie más lo note. Ahora imagina que no estás soñando, que estás despierto, y que todos tus intentos por escapar solo te llevan de nuevo al inicio. Este no es el guión de una película ni una novela de ciencia ficción. Es el extraño caso de un hombre en Tokio que aseguró haber estado atrapado en un bucle temporal durante 48 horas, en una experiencia tan desconcertante como aterradora. ¿Alucinación? ¿Un error en la Matrix? ¿O acaso una ruptura en el tejido mismo de la realidad? La historia fue documentada por un grupo de investigadores independientes japoneses que recogieron el testimonio de un hombre identificado como Kenshiro Aida, un oficinista de 36 años que vivía en el distrito de Koto, en Tokio. El 14 de julio de 2014, Kenshiro se despertó a las 6:30 de la mañana para comenzar su rutina diaria. Todo parecía normal. Preparó su desayuno, se duchó, vistió su traje habitual y tomó el tren Yamanote hacia la estación de Shinagawa. Pero algo se sintió diferente. Las conversaciones que escuchaba en el tren eran idénticas a las del día anterior. Una mujer hablaba sobre el mismo tema, un niño lloraba al mismo tiempo, incluso el anuncio automático del tren parecía tener una entonación idéntica. Pensó que tal vez estaba teniendo un fuerte déjà vu. Hasta ahí, todo era aún explicable. Al llegar a su oficina, Kenshiro se topó con su jefe, quien lo saludó con la misma frase que había usado el día anterior. Lo mismo ocurrió con sus compañeros. Las reuniones se desarrollaron igual. Cada palabra, cada gesto, cada movimiento. A medida que avanzaba el día, el miedo comenzó a apoderarse de él. Estaba viviendo exactamente el mismo día, sin que nadie más pareciera notarlo. A las 2:47 de la tarde, el correo electrónico que había recibido el día anterior llegó de nuevo, con el mismo contenido. A las 5:30 de la tarde, cuando salía de la oficina, tropezó con el mismo hombre que lo había empujado el día anterior. Y al regresar a casa, su vecino le hizo exactamente la misma pregunta, con el mismo tono. A la medianoche, Kenshiro se encerró en su habitación, anotando cada evento del día en un cuaderno, con la esperanza de que, al despertar, todo volvería a la normalidad. Pero al día siguiente, todo volvió a repetirse. Mismo amanecer, mismo tren, mismas conversaciones. Cuando Kenshiro miró su cuaderno y vio los eventos anotados, se dio cuenta de que cada detalle se repetía con precisión matemática. Aterrorizado, comenzó a hacer pruebas. En la oficina, derramó café sobre un compañero para cambiar el curso de los eventos. Sin embargo, el hombre reaccionó con una frase que ya había dicho antes, como si la acción no hubiese tenido impacto. Incluso al intentar no asistir al trabajo, se encontró de nuevo en el mismo tren, sin poder explicar cómo había llegado allí. Era como si una fuerza invisible lo empujara a repetir cada movimiento. Lo más perturbador, cuando miraba el reloj, en ciertos momentos sentía que los minutos se detenían. Las manecillas no avanzaban, solo cuando hacía algo que debía hacer, el tiempo parecía fluir nuevamente. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Desesperado, Kenshiro buscó ayuda en línea. Visitó foros, grupos sobre sueños lúcidos y páginas de parapsicología. Pero cada vez que intentaba enviar un mensaje, su computadora se apagaba. Lo mismo ocurrió con su teléfono. Los mensajes quedaban sin enviar. Las llamadas se cortaban. Fue entonces cuando comenzó a pensar que no estaba solo en ese día repetido, que tal vez había alguien, o algo, controlando el bucle. Al tercer despertar, decidió probar algo radical. Se encerró en el baño del edificio donde trabajaba, sin salir durante horas. A las 5:30 de la tarde, aún dentro del baño, escuchó la misma conversación por tercera vez en el pasillo. Su jefe despidiéndose de todos con una broma que ya había oído. Se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, los eventos se acomodaban a su presencia, como si el mundo no lo necesitara para funcionar. Durante el cuarto ciclo, aunque el calendario aún decía que era 14 de julio, Kenshiro decidió escribir una carta a sí mismo. La escondió dentro de una caja de zapatos en su apartamento, anotando su ubicación precisa. Esa noche, bebió una mezcla de medicamentos para intentar dormir profundamente, con la esperanza de escapar del bucle al anular su conciencia.
Despertó el 15 de julio. Todo era distinto. El sol tenía otra intensidad. Las noticias eran nuevas. La estación de tren tenía carteles que no estaban allí antes. Lo primero que hizo fue correr a su armario. La carta que había escondido no estaba. Ni la caja. Tampoco el cuaderno donde anotó los días repetidos. Era como si todo lo que había vivido nunca hubiera ocurrido. La experiencia lo marcó profundamente. Durante semanas, tuvo ataques de pánico, terrores nocturnos y una constante sensación de irrealidad. Buscó ayuda profesional, pero ningún terapeuta pudo ofrecerle una explicación coherente. Su historia comenzó a circular en círculos alternativos cuando la relató en un foro japonés dedicado a fenómenos paranormales. Lo más inquietante fue que, tras publicar su testimonio, otros usuarios comenzaron a reportar experiencias similares. Personas que aseguraban haber vivido el mismo día más de una vez, muchas de ellas también en Tokio. En algunos casos, afirmaban que el fenómeno solo se detenía cuando dejaban de resistirse, como si la clave para romper el bucle fuera aceptarlo completamente. Uno de ellos incluso dijo haber visto a Kenshiro en el tren, en una de sus repeticiones, aunque nunca se habían conocido. Con el paso de los años, el caso de Kenshiro Aida fue investigado por estudiosos del fenómeno conocido como anacronismo subjetivo, un estado en el que la percepción del tiempo se rompe debido a trauma, estrés o causas desconocidas. Algunos neurocientíficos lo atribuyen a crisis temporales del lóbulo temporal, una región del cerebro relacionada con la memoria episódica. Sin embargo, estos eventos no explican la precisión total de los detalles en los recuerdos del protagonista. Otros, más osados, sugieren que se trata de un fallo en la Matrix, una especie de error en la línea del tiempo que afecta a individuos en puntos críticos. Y luego están los que creen en los nudos temporales, zonas donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, atrapando a la persona sin posibilidad de escape hasta que se resuelva una condición desconocida. Kenshiro, años después, desapareció sin dejar rastro. Su última aparición registrada fue en una conferencia sobre realidades alternativas en Osaka, donde aseguró que había comenzado a notar fracturas en la percepción del tiempo nuevamente. Afirmó que había visto personas en la calle que se movían en bucles, repitiendo una y otra vez la misma acción. Según su testimonio final, ciertos relojes del metro de Tokio no estaban sincronizados con la realidad, y que había comenzado a ver copias de sí mismo en reflejos. Su desaparición fue reportada, pero jamás fue encontrado. Su apartamento estaba vacío, sin señales de violencia. Solo una hoja pegada en el espejo del baño, que decía, no todos los relojes miden el tiempo. Algunos solo lo atrapan. ¿Fue Kenshiro víctima de una alucinación psicótica? ¿Un desorden neurológico no diagnosticado? ¿O fue testigo de una falla real en la estructura temporal de nuestra realidad? La ciencia no ha podido ofrecer una respuesta. Lo que es cierto es que, desde su desaparición, otros casos similares han sido documentados, especialmente en grandes ciudades como Nueva York, Londres o Tokio, donde la percepción del tiempo es más maleable debido al estrés, la tecnología y la repetición constante de rutinas. Tal vez, lo que le ocurrió a Kenshiro no fue una excepción, sino una manifestación extrema de un fenómeno que muchos hemos vivido sin darnos cuenta. ¿Nunca has sentido que ya viviste un día, palabra por palabra, gesto por gesto? Esta historia nos recuerda que el tiempo no es tan lineal ni tan estable como nos gusta pensar. Que a veces, podemos quedar atrapados en rincones invisibles de la realidad, repitiendo momentos sin saberlo. Y que, quizá, los sueños, los recuerdos y las rutinas diarias esconden puertas invisibles hacia dimensiones que se rozan con la nuestra sin que podamos notarlo. Tal vez, el verdadero misterio no está en el futuro, sino en los días que creemos que ya vivimos. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.